Me imagino que llevarías una computadora portátil como esa en clase económica. Debí haberlo robado. Las palabras de los asistentes de vuelo cortaron el ruido del embarque como una navaja. Los pasajeros levantaron la vista, algunos confundidos, otros incómodos, mientras una joven negra con capucha apretaba con más fuerza su mochila en silencio. Ella no dijo nada, solo permaneció tranquila como una piedra. Lo que nadie sabía, ni el asistente, ni el hombre sonriente del 22A, ni siquiera el piloto, era que la chica que despidieron no era solo otra pasajera. Ella era dueña del avión. Ella era dueña de la aerolínea. Y en cuestión de una hora, ella sería la dueña de los titulares. El aire en la terminal del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy tenía la familiar quietud cargada de 1000 viajes a punto de comenzar. Era una sinfonía de ruedas de maletas rodantes, anuncios apagados y el zumbido bajo de la anticipación humana. Para Amara Vance, era solo ruido. Ella estaba sentada encorvada en una silla de embarque desgastada e incómoda, ajena al caos. Su mundo estaba confinado a la vibrante pantalla de 16 pulgadas de su computadora portátil hecha a medida. En la pantalla se desplazaban líneas de código Python, una danza compleja de lógica y datos. Estaba luchando con una bestia de algoritmo, un modelo predictivo de la turbulencia atmosférica que podría, si se perfeccionara, ahorrarle a una aerolínea millones en combustible y mejorar la seguridad de los pasajeros exponencialmente. Sus dedos, largos y elegantes, volaban sobre el teclado con una velocidad casi hipnótica. Llevaba una sencilla sudadera con capucha de color gris carbón, un par de vaqueros desgastados y zapatillas de deporte de la vieja escuela. No había nada en ella que gritara poder o riqueza. Ella era un fantasma, y precisamente así le gustaba. A los 26 años, Amara Vance era la accionista mayoritaria y presidenta interina del directorio de Ascender, la misma aerolínea en la que estaba a punto de volar. Era un secreto conocido por menos de una docena de personas en el planeta. Su padre, un gigante de la industria con un don sobrenatural para ver valor donde otros veían ruina, había adquirido la aerolínea en dificultades hacía 5 años. Vio su potencial, sus raíces, su fuerza laboral. Pero su verdadera visión era Amara. Sabía que su hija, una niña prodigio que había codificado su primera IA a los 16 años, era la clave. Ella podría revolucionar la industria desde adentro hacia afuera con tecnología. Cuando él falleció hace 2 años, el manto y las acciones recayeron en ella. Ella prefería el tranquilo anonimato de la sala de juntas y la certeza binaria de su código a la vista del público. Volar en clase económica en su propia aerolínea, sin anunciarse, era su manera de ver la verdad cruda y sin filtros de la operación. Ahora todos los pasajeros del grupo 4 estaban embarcando, anunció una voz nítida, sacando a Amara de su concentración. Ese era su grupo. Con un suave suspiro, guardó su trabajo, cerró la computadora portátil y la guardó en una funda muy acolchada dentro de su sencilla mochila. La computadora portátil era el trabajo de su vida, una máquina tan poderosa y personalizada que no podía ser reemplazada por ninguna cantidad de dinero. Contenía las llaves del futuro de Ascender. Mientras se deslizaba hacia la fila, sintió una molestia familiar de bajo grado. El llamado del ganado al abordar, el forcejeo para conseguir espacio en el compartimento superior. Era la parte de la experiencia que estaba decidida a arreglar. Su proyecto actual era un nuevo sistema de embarque basado en la ubicación de los asientos individuales, diseñado para eliminar precisamente ese problema. Subió a la pasarela de embarque y se adentró en el fuselaje del Airbus A321. El aire en el interior era fresco y olía ligeramente a desinfectante y combustible para aviones. Ella encontró su asiento, el 22B, un asiento del medio. Perfecto. Le proporcionó el mejor punto de observación para observar las interacciones de las tripulaciones de cabina sin ser entrometida. Se deslizó en su asiento, aliviada de estar acomodada. El vuelo estaba lleno y la cabina era un hervidero de actividad. Fue entonces cuando la vio por primera vez.
La azafata tenía un rostro que parecía permanentemente marcado por la decepción. Su etiqueta con el nombre decía Brenda. Sus movimientos eran bruscos, eficientes, pero carentes de calidez. Ella patrullaba el pasillo con el aire de una guardiana, sus ojos buscando infracciones, una bolsa demasiado grande, un pasajero demasiado lento. Brenda había trabajado con Ascender durante 18 años. 18 años de salarios mediocres, pasajeros turbulentos y sueños que hacía tiempo que se habían desinflado. La habían pasado por alto para el puesto de sobrecargo 3 veces, y cada vez en favor de alguien más joven, alguien que, según ella, lo merecía menos. Una amargura silenciosa había echado raíces en su corazón y ahora florecía como una flor tóxica. Amara, queriendo trabajar unos minutos más antes de que se cerrara la última puerta de embarque, sacó su computadora portátil. Era una elegante máquina negra, sin ningún logotipo adornado, y su gran tamaño insinuaba el poder que contenía. Lo colocó sobre su bandeja y estaba a punto de abrirlo cuando la sombra de Brenda cayó sobre ella. «Eso lo tendremos que guardar ahora», dijo Brenda con voz entrecortada. No fue una petición. Amara levantó la mirada y ofreció una pequeña y educada sonrisa. Claro, solo iba a guardar un archivo. Solo tomará un segundo. Los ojos de Brenda se entrecerraron, observando el atuendo sencillo de Amara, su juventud y el costoso equipo que parecía tan fuera de lugar. Era un cóctel familiar de observaciones que a menudo conducían a una conclusión amarga en la mente de Brenda. Las reglas, señorita, son que todos los dispositivos electrónicos grandes deben guardarse antes del despegue. Estamos a punto de cerrar la puerta de la cabina principal. Guárdalo ahora. La señorita estaba impregnada de un toque condescendiente. Algunos pasajeros que estaban cerca miraron hacia allí. Amara sintió una leve irritación, pero mantuvo la compostura. Este era exactamente el tipo de interacción entre empleados que ella necesitaba observar. Eran datos. Entiendo, dijo Amara con calma, mientras sus dedos se movían rápidamente para guardar el complejo código. Solo para avisarte. Estoy cumpliendo. Brenda vio desafío. Vio a una joven que pensaba que era especial, que creía que las reglas eran para otras personas. Fue un detonante para ella, una representación de todos los desaires e injusticias que sentía que había sufrido. No necesito que me avises, espetó Brenda. Su voz se elevó ligeramente. Necesito que sigas instrucciones. No podemos retrasar todo el vuelo porque no puedes guardar tu juguete. La palabra juguete tocó una fibra sensible. Este juguete fue un proyecto que podría evitar que un vuelo futuro cayera del cielo. Pero Amara no dijo nada. Cerró la computadora portátil, la deslizó nuevamente dentro de su funda y colocó la mochila debajo del asiento frente a ella. Ella miró a Brenda con ojos neutrales y observadores. Para Brenda, el cumplimiento silencioso fue incluso más exasperante de lo que hubiera sido una discusión. Me sentí como si me estuvieran juzgando. Ella dio un brusco y despectivo saludo y continuó por el pasillo, haciendo sonar sus tacones con indignación. Amara respiró profundamente y sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su bolsillo. Anotó la fecha, el número de vuelo y una nota. Fa Brenda, CAT 22B. Tono agresivo, mala desescalada, lenguaje condescendiente, respecto a la política de electrónica. Ella no tenía idea de que esta interacción menor y desagradable era simplemente el temblor inicial antes de un evento sísmico. Ella no tenía idea de que el resentimiento latente de Brenda estaba a punto de desbordarse y que su invaluable computadora portátil, su trabajo y su anonimato estaban en peligro inminente. La tormenta se había formado y el vuelo 712 era su crisol. El retroceso y el rodaje hasta la pista se realizaron sin problemas. Amara, siempre analista, destacó la eficiencia del personal de tierra. Su padre siempre había dicho, una aerolínea no son sus aviones. Son los cientos de personas en tierra que los hacen volar. Ella observó cómo la aleta cortaba el aire. Su mente ya está de nuevo en su algoritmo, visualizando la dinámica del fluido.
Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad se apagó, la sensación de normalidad regresó a la cabina. Se sirvieron bebidas y se distribuyeron bocadillos. Amara declinó cortésmente, colocando su mochila en su regazo. Sacó con cuidado su computadora portátil, la colocó sobre la bandeja y la encendió. El hombre sentado en el asiento de la ventana, un señor mayor de aspecto amable, miró hacia allí. «Esa es una máquina increíble», dijo, asintiendo con la cabeza ante la secuencia de arranque rápida y silenciosa. «Lo necesito para mi trabajo», respondió Amara con una pequeña sonrisa, mientras sus dedos ya encontraban su lugar en el teclado. Durante las 2 horas siguientes, estuvo perdida en su mundo. El ruido de la cabina se desvaneció, el suave zumbido de los motores, un relajante telón de fondo para su intensa concentración. Estaba logrando un gran avance, desenredando un nudo particularmente difícil en el código que la había eludido durante semanas. Una sensación de euforia, pura e intelectual, la invadió. Su concentración era tan absoluta que no se dio cuenta de que Brenda se dirigía por el pasillo a recoger la basura. Pero Brenda la vio. Vio a la joven de la sudadera con capucha, todavía tecleando en ese juguete gigante. Una punzada de ira irracional la recorrió. Lo sintió como una afrenta personal, como si Amara estuviera haciendo alarde de su indiferencia por la advertencia anterior. En la percepción distorsionada de Brenda, esto no era una pasajera trabajando. Era una actuación de desafío. Brenda se detuvo, su gran bolsa de basura se alzaba como un escudo. «Otra vez tú», dijo, con la voz llena de desdén. Amara levantó la cabeza de golpe, sacada de las profundidades de su código. Parpadeó, sus ojos acostumbrándose a la luz de la cabina. «Lo siento, esa laptop. Sigues con esa cosa», dijo Brenda lo suficientemente alto como para que la rosa circundante la oyera. «No te quedes sin ella». La pregunta fue tan poco profesional, tan extraña, que Amara se quedó sin habla por un momento. El hombre del asiento de la ventana se removió incómodo. «Señora, no molesta a nadie», murmuró. Brenda le lanzó una mirada venenosa. «Yo seré quien lo juzgue, señor. Soy responsable de la seguridad y comodidad de esta cabaña». Ella volvió su atención hacia Amara. «Algunos de nosotros tenemos que trabajar para vivir, ¿sabes? No podemos jugar en nuestras computadoras todo el día». La acusación fue asombrosa. Amara sintió un arrebato de ira. Pero ella luchó contra ello, obligándose a permanecer como observadora. Esto estaba aumentando. Ya no se trataba simplemente de un mal servicio al cliente. Esto fue acoso. «Te aseguro que estoy trabajando», dijo Amara con voz firme y fría. «Y yo soy un pasajero que paga. Tengo derecho a utilizar mi dispositivo electrónico durante el vuelo como cualquier otra persona». «Es cuestión de consideración», replicó Brenda, con la voz cada vez más alta y más estridente. Un joven en la fila frente a ellos, Liam, un estudiante de derecho con un agudo sentido de la injusticia, apoyó discretamente su teléfono contra su botella de agua y comenzó a grabar. La luz de esa pantalla enorme distrae y el toque constante es irritante. Fue una mentira descarada. La pantalla tenía un brillo bajo y el teclado estaba casi en silencio. Varios otros pasajeros estaban viendo películas en sus tabletas, cuyas pantallas eran mucho más brillantes. No se trataba de luz ni de ruido. Se trataba de Brenda y su objetivo. «Nadie más parece tener problemas», afirmó Amara, señalando vagamente la cabina. «Bueno, tengo un problema», declaró Brenda, sonrojándose. «Soy la autoridad en este avión y te digo que estás siendo disruptivo. Quiero que guardes la computadora portátil durante el resto del vuelo». La pura audacia de la demanda fue impresionante. Amara conocía de memoria las normas de la FAA. A un pasajero se le podría pedir que guarde un dispositivo por razones de seguridad durante el despegue, el aterrizaje o en caso de turbulencia. No se les podría prohibir arbitrariamente su uso durante un vuelo de crucero. «Con el debido respeto», dijo Amara,
bajando la voz a un nivel peligrosamente bajo. No tienes esa autoridad, no estoy violando ninguna política de aerolínea ni regulación federal. No dejaré mi trabajo de lado. Esta fue la gota que colmó el vaso para Brenda. La negativa tranquila e inquebrantable de esta chica con sudadera con capucha era más de lo que podía soportar. Fue un rechazo de su autoridad, de su experiencia, de su propia existencia. En su mente, Amara se convirtió en la encarnación de cada pasajero irrespetuoso y con derecho al que alguna vez había atendido. Ya veremos, susurró Brenda. Ella giró sobre sus talones y marchó hacia la parte delantera del avión. El hombre en el asiento de la ventana se inclinó. Lo siento mucho, le susurró a Amara. Eso estuvo completamente fuera de lugar. Estaré encantado de ser su testigo si presenta una denuncia. Gracias, dijo Amara, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ella miró hacia el otro lado del pasillo y vio el teléfono de Liam. Él le dirigió un gesto sutil y tranquilizador. Ella no estaba sola. Unos minutos después, Brenda regresó, esta vez con el asistente de vuelo principal, el sobrecargo, un hombre llamado Mark. Mark parecía agobiado e incómodo. Brenda estaba de pie detrás de él, con una mirada satisfecha y triunfante en su rostro. Señora, comenzó Mark con voz tranquilizadora. Mi colega me ha informado que ha habido un desacuerdo. No hay ningún desacuerdo, afirmó Amara con firmeza. Su colega me ha estado acosando sin motivo y ahora me exige que deje de trabajar, lo cual constituye una violación de mis derechos como pasajero. Brenda se burló. Ella estaba siendo disruptiva y rechazó la instrucción de un miembro de la tripulación. Mark levantó una mano para calmarla. Miró a Amara, luego a la computadora portátil y luego nuevamente a Amara. Estaba atrapado entre un pasajero que parecía perfectamente tranquilo y un colega mayor que estaba visiblemente agitado. Eligió el camino de menor resistencia. Señora, quizás solo para mantener la paz, podría tomarse un descanso de la computadora. Sugirió débilmente. Amara no lo podía creer. Estaba validando el comportamiento de Brenda. El fallo sistémico se hacía cada vez más evidente. Este no era un solo mal empleado. Fue una cultura la que los hizo posibles. Así que, para que quede claro, dijo Amara, con su voz como hielo. Estás poniéndote del lado de tu tripulante y pidiéndome oficialmente que detenga mi trabajo a pesar de que no he roto ninguna regla. Mark se retorció. Solo pido un poco de cooperación. No, dijo Amara, y la palabra cortó el aire. No cooperaré con el acoso. Continuaré con mi trabajo y presentaré una queja formal contra la azafata Brenda y ahora contra usted por no abordar su mala conducta. Necesitaré ambos nombres completos. La cara de Brenda pasó de presumida a estruendosa. Mark parecía horrorizado. Esto se estaba saliendo de su control. Antes de que pudiera responder, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, anunciando su descenso inicial a Los Ángeles. La señal del cinturón de seguridad se iluminó. Allí, Brenda escupió, señalando el cartel como si fuera una intervención divina. Ahora es una regla. Guárdalo ahora. Amara la miró fijamente durante un largo momento. Luego, lenta y deliberadamente, comenzó su secuencia de apagado. Cumpliría con las normas de seguridad, pero la batalla estaba lejos de terminar. Mientras guardaba la computadora portátil en su funda, hizo una nueva nota en su libro, agregando el nombre de Mark y detallando el fracaso del liderazgo. Ella creía que el conflicto estaba en pausa y que se reanudaría en el terreno a través de canales oficiales. Había calculado mal la ira de Brenda. Había subestimado la profundidad de su furia irracional. El descenso a Lax no fue solo el final del vuelo. Fue un descenso hacia un acto de violencia y estupidez que tendría repercusiones mucho más allá de los confines del avión. El avión aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, Lax, con un suave golpe y el rugido de los propulsores inversos marcó el final del viaje a través del país. Para la mayoría de los pasajeros, fue un momento de alivio. Para Amara, fue un momento de tensa anticipación.
Ella permaneció en silencio. Su mente era un torbellino de procesos y protocolos. Ella sabía lo que tenía que hacer. Una denuncia formal presentada con declaraciones de testigos desencadenaría una investigación interna. El video que había tomado Liam sería una prueba irrefutable. Mientras el avión se dirigía a la puerta, Brenda se aseguró de pasar junto a la fila de Amara, con una expresión de malicia reivindicada. Había ganado, pensó. Ella había puesto a la muchacha insultante en su lugar. La señal del cinturón de seguridad abrochado se apagó y comenzó el caos habitual del desembarque. Amara permaneció sentada, permitiendo que las filas frente a ella se vaciaran. Ella prefirió ser la última para evitar la aglomeración. El amable caballero junto a la ventana le deseó suerte y le entregó su tarjeta de presentación. Thomas Avery dijo: «Llámame si necesitas algo». Liam, al otro lado del pasillo, volvió a captar su mirada y tocó su teléfono, articulando las palabras: «Lo tengo todo». Amara asintió agradecida. Finalmente, el pasillo quedó despejado. Amara se puso de pie, estiró sus extremidades rígidas y se colgó la mochila al hombro. Caminó hacia la parte delantera del avión. Su expresión era una máscara de fría neutralidad. Brenda y Mark estaban de pie cerca de la cocina, junto a la puerta abierta de la cabina, despidiéndose de los últimos pasajeros. Cuando Amara se acercó, Brenda la vio. Verla, tranquila y serena, reavivó las brasas de su rabia, transformándolas en un fuego rugiente. En ese momento, Brenda no era azafata. Ella era una mujer consumida por un sentimiento de persecución, y Amara era su perseguidora. ¿Necesitas algo más? Brenda se burló cuando Amara llegó a la altura de la puerta. Solo su número de identificación de empleado, dijo Amara, con voz plana y carente de emoción. Y el tuyo, añadió, mirando a Mark. Mark, pálido y deseando que todo el asunto terminara, empezó a tartamudear. Ahora escucha. Creo que podemos. Pero Brenda ya había terminado de hablar. «Crees que eres muy inteligente», susurró ella, con los ojos desorbitados. «Vienes aquí con tus juguetes elegantes, creyéndote mejor que todos. La gente como tú es lo que está mal en el mundo. Solo derecho, sin respeto». La frase «gente como tú» flotaba en el aire, espesa y envenenada. Ya no era una microagresión. Fue una sirena de prejuicios. Amara se detuvo y se giró para mirarla completamente. «La única persona que muestra una falta de respeto aquí eres tú, Brenda. Usted ha sido poco profesional, discriminatorio y abusivo durante todo este vuelo, y tendrá que rendir cuentas por ello». Fue la última palabra, la tranquila afirmación de una consecuencia venidera que destrozó el último vestigio de autocontrol de Brenda. Su mente se quebró. Todo lo que podía ver era la mochila de Amara, el recipiente de su supuesta arrogancia, el contenedor del juguete que había iniciado todo. «Responsable». Brenda gritó con la voz quebrada. «Te mostraré lo que es responsable». En un acto de violencia impactante e impulsivo, se abalanzó hacia adelante. Ella no tocó a Amara. Ella cogió la mochila. Con un gruñido furioso, lo arrancó del hombro de Amara. Amara se tambaleó hacia atrás, sorprendida por la agresión física. «¿Qué estás haciendo?». Mark gritó, extendiendo la mano demasiado tarde. Brenda lo ignoró. Su rostro era una máscara de pura furia. Sostuvo la mochila por un segundo, sintiendo el peso sólido y pesado de la computadora portátil en su interior. Entonces, con un grito de rabia que resonó por la silenciosa cabina y por el puente de embarque, agitó la mochila y la arrojó por la puerta abierta del avión. El tiempo pareció ralentizarse. La mochila voló por el aire formando un arco trágico. Golpeó la barandilla de metal del puente de embarque con un crujido repugnante al romperse la fibra de carbono y el plástico. Pero no quedó allí. El impacto lo hizo caer por un costado. Una caída libre de 10 pies sobre el duro e implacable asfalto de abajo. Aterrizó con un sonido que era al mismo tiempo apagado y agudo.
Un clavo mortal para una tecnología intrincada. El sonido de la finalidad. Un jadeo colectivo provino de los pocos pasajeros que quedaban y de la agente de la puerta que levantaba la vista desde su podio. Mark se quedó congelado, con el rostro pálido y la boca abierta por el horror. El capitán, al salir de la cabina para ver qué era lo que ocurría, se quedó paralizado. Brenda permaneció de pie, jadeando, con el pecho subiendo y bajando. Su ira se agotó por un momento y fue reemplazada por una mirada maníaca y triunfante. Ella lo había hecho. Ella había destruido el símbolo del desafío de Amara. Pero la reacción de Amara no fue la que nadie esperaba. No hubo lágrimas. No hubo gritos. La ira ardiente que había reprimido había desaparecido y fue reemplazada por algo mucho más aterrador. Una calma glacial absoluta. La calma de un general cuyo enemigo acaba de cometer un error estratégico fatal. Miró el espacio vacío donde había estado su mochila, luego los rostros horrorizados que la rodeaban y finalmente su mirada se posó en Brenda. Su voz, cuando hablaba, era apenas un susurro. Sin embargo, atravesó el silencio atónito como un trozo de hielo. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo en voz baja. Ella se alejó de ellos, ignorando el frenético «señora, yo, oh Dios mío» de Mark, y bajó tranquilamente del avión por la pasarela. Ni siquiera miró por encima de la barandilla los restos del trabajo de su vida. Ella no necesitaba hacerlo. Ella entró a la terminal con paso mesurado y decidido. Ella sacó su teléfono del bolsillo, con las manos perfectamente firmes. Se desplazó por sus contactos, pasó por su madre, pasó por su asistente y llegó a un nombre reservado para momentos de crisis absoluta. Ella presionó el botón de llamada. Sonó una vez. «David», dijo con voz tranquila y clara. «Soy Amara Vance. Tenemos una lectura de código en el vuelo 712 en la puerta 42 del aeropuerto de Lax. Un activo crítico ha sido destruido y un miembro de la tripulación ha agredido a un pasajero. Ese pasajero era yo». Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego una voz entrecortada y conmocionada. «Amara, Dios mío, ¿estás bien?» «Estoy físicamente ilesa», continuó Amara con voz firme. «Pero necesito que hagas 3 cosas por mí inmediatamente. Primero, que ese avión quede en tierra. Que ningún tripulante ni pasajero descienda. Selle la pasarela. Segundo, que nuestro jefe de seguridad y nuestro asesor legal principal me esperen en la puerta 10 de enero de 1942 minutos. Tercero, que encuentres el manifiesto de vuelo. Consígueme el nombre completo y el expediente de una azafata llamada Brenda. El tiempo de observación ha terminado». Colgó el teléfono. Se quedó de pie junto a la ventana de la puerta, mirando no los restos aplastados de su portátil, sino la cola del avión, adornada con el familiar logotipo de Ascender. Su logotipo, su aerolínea. Brenda, aún en el avión, apenas empezaba a sentir la primera punzada de miedo que atravesaba su rabia que se desvanecía. Creía haber ganado una batalla contra un pasajero irrespetuoso. La terrible verdad apenas comenzaba a asomar. Acababa de declararle la guerra a la reina. El ambiente en el vuelo 712 había pasado de la conmoción al pánico absoluto. El capitán, un piloto veterano llamado Frank Morrison, comprendió la gravedad de la situación al instante. «Que nadie se mueva», ordenó, con una voz resonante y una autoridad que Brenda nunca le había oído usar. «Cierren la puerta. Que nadie salga de este avión». Mark tartamudeaba en su teléfono, intentando comunicarse con la jefa de la estación, con la cara empapada de sudor. El triunfo frenético de Brenda se había evaporado, reemplazado por un temor creciente y repugnante. La silenciosa inflexibilidad en la voz de Amara resonó en sus oídos. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». «¿Qué hice?», susurró a nadie en particular, mientras la realidad de su violencia la desplomaba. Había tirado la maleta de un pasajero del avión. Eso fue grave. Un delito que acarreaba despidos casi con toda seguridad,
pero la fría calma en los ojos de la joven insinuaba algo mucho peor. Abajo, en la terminal, Amara permanecía como una estatua de compostura junto a la ventana. A los pocos minutos, 2 agentes de la puerta se acercaron a ella nerviosos. «Señora, hemos recibido instrucciones de asegurar esta zona. ¿Podría decirnos qué pasó?» «Todo está bajo control», respondió Amara, sin que su voz revelara la tormenta que acababa de desatar. Menos de 10 minutos después de su llamada, como había prometido, 2 figuras con elegantes trajes se acercaron corriendo. El primero era David Chen, director ejecutivo de Ascendair, un hombre de unos 50 y tantos años con sienes canosas y una mirada de preocupación perpetua que ahora se intensificaba hasta casi el terror. La segunda era María Flores, la asesora legal principal de la aerolínea, una mujer formidable con ojos capaces de analizar una mentira a 100 pasos. «Amara». David respiró, con los ojos abiertos de par en par por la alarma. La examinó en busca de lesiones. «¿Segura que está bien? Podemos conseguirle atención médica». «Estoy bien, David». Amara lo interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «El daño no fue mío, sino de una propiedad corporativa de valor catastrófico». David y María intercambiaron una mirada confusa. «¿Propiedad corporativa?», preguntó María, mientras su mente legal ya analizaba a toda velocidad posibles escenarios de responsabilidad. «El portátil que la azafata Brenda, recién destruida», explicó Amara con una voz escalofriantemente precisa, contenía el único prototipo funcional del proyecto Búho Nocturno, el algoritmo de turbulencia. El rostro de David Chen palideció. El proyecto Búho Nocturno era la mayor iniciativa secreta de I+D de la compañía. Era una creación de Amara, un software predictivo tan avanzado que se proyectaba que ahorraría a Ascender más de $150 millones anuales en combustible y mantenimiento, sin mencionar su incalculable valor para la seguridad aérea. Era el arma que los convertiría en la aerolínea más avanzada del mundo, y ya no estaba. «El único prototipo», balbuceó David. «El código fuente está respaldado en un servidor seguro, por supuesto», dijo Amara. «Pero el modelo de aprendizaje automático, los terabytes de datos compilados, el hardware propietario en el que se ejecutaba, todo eso estaba en el disco duro físico. Reconstruirlo llevará meses y millones de dólares». Hizo una pausa, asimilando el peso de la pérdida. «Ese es el daño financiero. Ahora, hablemos del personal. En Q, Liam, el estudiante de Derecho, y Thomas Avery, el empresario se acercó al trío. «Disculpen», dijo Liam, levantando su teléfono. «Creo que esto podría ser relevante». Grabé todo el enfrentamiento hasta el final. Los ojos de María Flores se iluminaron. «¿Puedo ver eso?», preguntó, con la voz cargada de energía profesional. Liam le entregó el teléfono. Mientras María veía el video, su expresión se endureció, pasando de la preocupación a una furia férrea. Los comentarios sarcásticos, el abuso de autoridad, la creciente ira de Brenda, denotan una patética inacción. Todo estaba ahí, claro como el agua. «Oh, está acabada», murmuró María, observando el último acto violento. «Está acabada». Mientras tanto, de vuelta en el avión, la tripulación había sido reunida en la cocina de proa por la seguridad del aeropuerto que había subido a bordo. Brenda temblaba, un mar de lágrimas y disculpas incoherentes. El capitán se quedó allí, estoico y serio. El jefe de estación, un hombre nervioso llamado Carl, finalmente subió al avión. «¿Qué demonios está pasando aquí, Frank?», preguntó al capitán. Antes de que el capitán Morrison pudiera responder, David Chen y María Flores subieron al avión. Su presencia fue como un rayo. El director ejecutivo y el asesor jurídico principal estaban en el avión en persona. La tripulación observaba en un silencio atónito. Los ojos de David, con un fuego frío, encontraron a Brenda. «Usted», dijo en voz baja y amenazante. «Quédese donde está».
Luego se volvió hacia el capitán. Capitán Morrison, le pido disculpas por esta intrusión. Usted y su copiloto están autorizados. Por favor, presente un informe completo de este incidente a mi oficina dentro de 1 hora. El resto de su tripulación de cabina permanecerá aquí. Caminó por el pasillo, sus costosos zapatos en silencio sobre la alfombra. Se detuvo en la fila 22. Miró el asiento central vacío, luego volvió a la parte delantera del avión donde había estado Amara. Finalmente, se volvió hacia la tripulación atónita y al gerente de la estación. Durante 18 años, comenzó, con voz autoritaria. Hemos intentado construir una aerolínea sobre una base de respeto. Hoy, esa base fue destrozada por lo inexcusable. Acciones de uno de los nuestros. Fijó la mirada en Brenda. La azafata Brenda Miller. Lleva mucho tiempo con nosotros. Ha recibido múltiples advertencias por quejas de pasajeros a lo largo de los años. Quejas que su jefe de estación, Carl, dijo, asintiendo con desdén al hombre sudoroso, evidentemente decidió archivar e ignorar. Carl parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hoy, continuó David, decidiste acosar, reprender y finalmente, agredir a una pasajera. Destruiste sus pertenencias en un acto de violencia mezquina y maliciosa. Lo hiciste en nuestro avión, con nuestro uniforme, y has deshonrado a toda la compañía. Brenda sollozó una sarta de: lo siento mucho, es que fue tan grosera. Silencio. María Flores ordenó, dando un paso al frente. Tendrás tiempo de sobra para disculparte en tu declaración por la demanda civil que presentaremos en tu contra por la destrucción de propiedad de la compañía. Propiedad de la compañía. Brenda resopló, confundida. Era su portátil. David Chen soltó una risa breve y amarga. ¿Su portátil? Señora, parecía tener una idea errónea sobre con quién estaba tratando hoy. Sacó su teléfono. Escribió algo y luego giró la pantalla hacia Brenda. Estaba la página oficial de liderazgo corporativo de Ascender. Estaba la foto de David, la de María y la del resto de la lista. Y en la parte superior, bajo el título de presidenta de la junta directiva. Y la accionista mayoritaria era una fotografía de Amara Vance. La misma joven tranquila y serena con la sencilla sudadera gris. El mundo se detuvo para Brenda Miller. El aire abandonó sus pulmones. La sangre se le escapó del rostro, dejando una máscara grisácea de horror absoluto. Los sonidos de la cabina, la terminal, el mundo entero se desvanecieron en un rugido ensordecedor en sus oídos. No era solo una pasajera. No era solo una chica con una computadora sofisticada. Era ella, la dueña, la que estaba en la cima de la pirámide. La mujer que firmaba, aunque indirectamente, todos y cada uno de sus cheques. Las piernas de Brenda cedieron. Se desplomó en el suelo de la cocina, un montón de poliéster barato y una realidad destrozada. Lo último que vio antes de que una oleada de oscuridad la invadiera fue el rostro de David Chen, marcado no por la ira, sino por una profunda y devastadora decepción. La revelación estaba completa. El karma acababa de comenzar su descenso. Brenda también se desplomó en una silla rígida en una oficina estéril y sin ventanas en lo más profundo de las entrañas. Delax. María Flores estaba sentada frente a ella, con un grueso expediente sobre la mesa entre ambos. David Chen estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El jefe de estación, Carl, se había marchado, tras ser suspendido sumariamente en espera de su audiencia de despido. Señorita Miller, comenzó María con voz seca. Tiene dos opciones. Opción 1. Terminamos su empleo por una causa justificada con efecto inmediato. Presentamos cargos criminales por agresión y destrucción de propiedad. Presentamos una demanda civil en su contra por el reemplazo total y el costo de oportunidad del activo destruido, que nuestra estimación preliminar sitúa en aproximadamente 200 millones de pesos. Tu vida tal como la conoces terminará. Brenda se quedó mirando,
su mente incapaz de procesar la cifra. $200 millones por una computadora portátil. La segunda opción, continuó María, es que firmes esto. Es un acuerdo de renuncia con efecto inmediato. Incluye un acuerdo de confidencialidad de alcance formidable. En el usted admite toda la responsabilidad. Usted renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones, pensiones y beneficios. Usted acepta no volver a buscar empleo en la industria de la aviación. A cambio, la corporación no reclamará daños civiles contra usted personalmente. Sin embargo, seguiremos cooperando plenamente con la oficina del fiscal de distrito con respecto a los cargos criminales. Esto no es negociable. Las lágrimas corrieron por el rostro de Brenda. Estaré arruinada, susurró. Ya está arruinada, señorita Miller, dijo David Chen desde la puerta, con voz monótona. Te arruinaste en el momento en que decidiste que tu amargura era más importante que tu deber. Tú hiciste esto. Firma el papel. Con mano temblorosa, Brenda firmó su carrera, su futuro, su vida. Pero su desmoronamiento personal fue solo la primera pieza del dominó que cayó. A la mañana siguiente, Liam, después de consultar con un abogado pro bono, subió su video. No lo hizo por los clics ni por la fama. Lo hizo porque creyó que lo que ocurrió fue una profunda injusticia que necesitaba ser vista. Lo tituló simplemente, un auxiliar de vuelo destruye violentamente la computadora portátil de un pasajero y la arroja desde un avión en Lax. El video explotó. Al mediodía ya tenía 1 millón de visitas. Por la tarde, 10 millones. Fue la noticia principal en todas las cadenas de noticias. Las imágenes fueron condenatorias. La cara gruñona de Brenda, sus pronunciamientos arrogantes marcan debilidad y el impactante acto final de violencia. Internet, en su forma rápida y a menudo brutal, va más allá del juicio. Jasfire Brenda, almohadilla ascender a Soult y Hash Justice para Jane Doe fueron tendencia mundial. Brenda se convirtió de la noche a la mañana en una paria. Su cara estaba en todas partes. No podía salir de su pequeña casa suburbana sin que los periodistas acamparan en su césped. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de odio de desconocidos. Los amigos que conocía desde hacía años dejaron de responder a sus llamadas. Las noticias locales publicaron un artículo sobre su historial de disputas vecinales. Su vida cuidadosamente construida se iba desmantelando, ladrillo a ladrillo, dolorosamente. La aerolínea, sin embargo, manejó la crisis con una eficiencia brutal que sorprendió a la industria. En lugar de una vaga disculpa corporativa, David Chen, bajo la dirección de Amara, realizó una conferencia de prensa en vivo esa tarde. Lo que vieron en ese video es una traición a todo lo que representa Ascendair, dijo, mirando directamente a las cámaras. No hay excusas. La empleada en cuestión, Brenda Miller, fue despedida de inmediato. El sobrecargo de ese vuelo, que no logró reducir la tensión, fue suspendido sin sueldo y degradado. El gerente de estación que pasó por alto el historial de quejas de la señorita Miller fue despedido. Esto no fue solo un fallo de un empleado. Fue un fallo sistémico y asumiremos la responsabilidad. Luego vino el giro inesperado. La pasajera que fue víctima de este despreciable incidente, continuó David con voz firme, nos ha permitido amablemente compartir su identidad con la esperanza de convertir este horrible momento en un catalizador para el cambio. Se llama Amara Vance y es la presidenta de nuestra junta directiva. El gatillo cayó en la silenciosa sala del tribunal, pero el sonido no le pareció definitivo a Brenda. Le pareció eterno. No fue el crujido agudo de un final, sino el sonido sordo y resonante de la puerta de una celda que se cierra al cerrarse sobre el resto de su vida. El proceso legal, que había parecido una confusión de reuniones avergonzadas con un defensor público exhausto, había culminado en este momento brutalmente lúcido. La jueza, una mujer con ojos insensibles, había calificado sus acciones como una profunda mancha en la industria de servicios. Habló de la confianza que los pasajeros depositan en la tripulación,
Una confianza que Brenda no solo había roto, sino que había convertido en un arma. La sentencia fue pronunciada con un tono monótono que parecía más condenatorio que cualquier grito. 2 años de libertad condicional, un castigo que la convertía en una concesión del Estado, 500 horas de servicio comunitario, una cuantificación de su deuda con una sociedad a la que había ofendido. Terapia obligatoria para el manejo de la ira, un diagnóstico clínico del defecto de carácter que la había llevado a la ruina y una indemnización. No los aterradores cientos de millones que la corporación podría haber exigido, sino una suma calculada para la carcasa física de una computadora portátil, una cifra lo suficientemente grande como para ser insuperable y asegurarle que pagaría por su ira, dólar a dólar humillante, durante años. Su vida comenzó a fluir a la velocidad del lodo. El primer amanecer como criminal convicta se sintió diferente. La luz parecía más tenue, más dura. El banco, con la fría e impersonal lógica de los libros contables y los pasivos, dio inicio a un proceso de ejecución hipotecaria. La casa en la que había volcado su identidad, el jardín pulcro, el sofá beige para el que había ahorrado, las fotos en la repisa de la chimenea de una vida que ahora parecía ajena, quedaron reducidas a un conjunto de avisos legales pegados a la puerta. Su servicio comunitario fue una lección de goma de borrar. La asignaron a un equipo de embellecimiento de la ciudad encargado de pintar sobre grafitis en los pasos subterráneos de las autopistas. El trabajo era agotador. Su cuerpo, acostumbrado al suave balanceo de la cabina de un avión, gritaba en protesta por la tensión. Pasaba sus días bajo el opresivo sol de California. El rugido del tráfico sobre sus cabezas, un recordatorio constante y ensordecedor de un mundo que seguía adelante sin ella. El olor a pintura gris de calidad industrial se convirtió en el aroma de su purgatorio. Borraba los garabatos furiosos de otros. Incluso cuando ella misma había sido borrada, su uniforme, sus alas, su placa con el nombre, la armadura de su antigua autoridad habían desaparecido. Ahora era una figura anónima en una pintura. Mono salpicado. A veces, un coche reducía la velocidad y un pasajero la miraba fijamente durante un instante de más. Veía un destello de reconocimiento en sus ojos. La pregunta silenciosa. ¿No eres tú la mujer del video? Nunca hablaban. No hacía falta. La mirada bastaba. Una nueva marca de vergüenza en su alma ya quemada. En esos momentos, sentía una sensación fantasmal. El suave balanceo de una cabaña a 9.000 metros. El leve e imaginario timbre de un botón de llamada de una vida que ya no era suya. Encontró un apartamento pequeño y sombrío en una zona de la ciudad que antes frecuentaba. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para oír las discusiones de sus vecinos y las breves risas grabadas de sus comedias. El pasillo olía a aceite rancio y desesperación. Su única ventana daba a la pared de ladrillos manchados del edificio contiguo, una vista que era una metáfora perfecta de su futuro. Cada noche, el clic hueco de su llave en la frágil cerradura le recordaba el golpe sólido y tranquilizador de su antigua puerta principal. Solía forjar. Su antigua vida tenía sustancia. Esta nueva era un eco hueco. Pero el verdadero castigo, el karma más duro e implacable, no lo infligía un juez ni un banco. Era un tormento que se infligía a sí misma noche tras noche agonizante. En la penumbra de su nuevo apartamento, con una copa de vino amargo barato como única compañía, abría su tableta de segunda mano y comenzaba su ritual. Registraba a Amara Avance. Era una forma de autoflagilación. Se convirtió en una estudiosa del éxito de Amara. Observó cómo ascender bajo el liderazgo visionario de Amara no solo se recuperaba, sino que se elevaba. Leyó los artículos de Forbes y Wired que elogiaban la iniciativa Ascender con respeto como un modelo revolucionario de responsabilidad corporativa. Vio subir el precio de las acciones de la compañía. Cada subida era una nueva punzada en su corazón. Siguió obsesivamente el relanzamiento triunfal del proyecto Búho Nocturno. Aprendió cómo el equipo de Amara no solo había reconstruido el algoritmo, sino que lo había perfeccionado,
creando el sistema de predicción de turbulencias más avanzado del mundo. El mundo. Ascender era ahora la aerolínea más segura, eficiente y respetada del cielo. Cada artículo que elogiaba los vuelos fluidos de la aerolínea era un recordatorio de que ella, Brenda, había intentado destruir precisamente aquello que la había elevado a la grandeza. Este ritual nocturno era una adicción. Era una necesidad desesperada y compulsiva de contemplar la vida que había creado sin darse cuenta con su acto de destrucción. Alimentaba su propia miseria, cultivaba su propia desesperación, incapaz de apartar la mirada del brillante y deslumbrante éxito de la mujer a la que había intentado quebrar. 2 años se fundieron. 2 años de pintura gris, paredes delgadas y el brillo nocturno de su tableta. Encontró un trabajo, el único que podía conseguir con su historial. Cajera en el turno de noche en una desolada gasolinera abierta las 24 horas. Era el epítome del anonimato, un fantasma iluminado por el parpadeo de las luces fluorescentes que servía a otros fantasmas que pasaban en la oscuridad de la noche. Una de esas noches, un martes, el aire estaba cargado con el olor a café viejo y desinfectante. El televisor atornillado a la pared, sobre el mostrador, emitía un especial de noticias. Los innovadores, una mirada a las personas que forjaron nuestro futuro. Un hombre compraba un paquete de cigarrillos y un billete de lotería. Su transacción, el primer plano mundano del drama que se desarrollaba en la pantalla. Brenda estaba en piloto automático, con las manos en movimiento, su mente a 1.000.000 de kilómetros de distancia, hasta que escuchó el nombre de Amara Vance. Brenda levantó la cabeza de golpe. Allí estaba, no con una sudadera con capucha, sino con un blazer impecablemente entallado, de pie sobre una pista soleada frente a un nuevo y reluciente avión Ascend. Parecía increíblemente serena, su tranquila confianza irradiaba de la pantalla, llenando la pequeña y sucia gasolinera con una luz incontenible. La voz de la reportera estaba llena de admiración. Señorita Vance. Hace 2 años, un incidente muy público y muy desagradable la catapultó al estrellato. Fue un evento que podría haber destrozado a una persona, como mínimo, haberla amargado. Cuando recuerdas ese día, ¿qué piensas? Brenda se quedó de pie, paralizada, con la cajetilla de cigarrillos aferrada en la mano. El cliente miró de la pantalla a ella, y luego de vuelta. Una lenta comprensión se extendió por su rostro. Amara sonrió en el televisor, con una expresión amable y pensativa. No era una sonrisa de triunfo ni de venganza. Era una sonrisa de profunda paz. Pienso en el potencial, dijo Amara, con la voz tan clara y firme como en el avión. Ese día, muchas cosas fueron destruidas. Una pieza de tecnología, la carrera de una persona, la confianza de un pasajero. Pero también creó potencial. El potencial de reconstruir, de reformar, de crear una cultura que sea más fuerte y más resistente que la que existía antes. Hizo una pausa y sus ojos miraron más allá de la cámara como si estuviera viendo un panorama más grande que Brenda nunca podría comprender. En cierto modo, continuó Amara, sus palabras pronunciadas con una sinceridad devastadora y sin ingenuidad. La persona que cometió ese acto con toda su negatividad, sin darse cuenta, nos dio el mayor regalo que una organización puede recibir. Una razón para convertirnos en nuestra mejor versión. Las palabras no cayeron sobre Brenda como un golpe. Fue algo mucho peor. Fue como una llave que giraba una última cerradura en lo más profundo de su alma, abriendo una puerta a una vista de absoluto horror. Finalmente comprendió que el karma más duro no era la pérdida de su trabajo, su casa o su reputación. No fue el servicio comunitario ni la deuda aplastante. El karma más duro fue su grandioso, dramático y transformador acto de ira ni siquiera fue registrado como una herida para su víctima. Se había categorizado como un regalo, una oportunidad, una razón para convertirnos en nuestra mejor versión. Ella, Brenda Miller, no era la villana de la historia de Amara Vance. Ella ni siquiera era una nota a pie de página. Ella fue el catalizador.
Un trozo de arenilla feo y al azar que había producido una perla de inmenso valor. Su intento de destrozar a otra persona solo había servido como forja para templarla y convertirla en algo más fuerte, más brillante y más celebrado. El cliente se alejó lentamente del mostrador, dejando atrás los cigarrillos y el billete de lotería. Salió de la tienda sin decir palabra. Brenda estaba sola en el zumbido fluorescente, con sus propios reflejos mirándola desde el cristal oscuro del enfriador de bebidas. Una mujer cansada y de ojos hundidos con una bata roja barata, un fantasma que rondaba siempre los márgenes de una narrativa triunfante que ella había ayudado a escribir, pero en la que su propio nombre había sido completa y absolutamente borrado. Ella había pateado una computadora portátil desde un avión, y al hacerlo, no se había pateado a sí misma hacia la infamia, sino hacia algo mucho peor. Total y aplastante irrelevancia. Y así llega la historia del vuelo 712 a su fin. Es un duro recordatorio de que nuestras acciones, especialmente aquellas impulsadas por la ira y el prejuicio, tienen consecuencias que pueden tener consecuencias que nunca podremos predecir. La malicia de Brenda no solo le costó el trabajo. Le costó toda la vida y al mismo tiempo catapultó a su víctima, Amar Avance, a una posición de increíble poder e influencia. ¿Fue esto karma? ¿Fue justicia? ¿O fue simplemente el resultado inevitable cuando un espíritu pequeño y amargado choca con uno verdaderamente poderoso? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Amara? ¿Cuál cree usted que es la lección más importante de esta historia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Leímos todos y cada uno de ellos. Si esta historia te resonó, haz clic en el botón me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para ver más historias dramáticas que te hagan pensar. Gracias por escuchar.